Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, con el auspicio de UPADI y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, les da la más cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy. Antes de comenzar, les informo que pueden colocar sus consultas y o comentarios en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Por último, al final del conversatorio, se les va a compartir una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar. El día de hoy contamos con la valiosa participación de los panelistas, el ingeniero Elías Rosales Escalante, el ingeniero Luis Fernando Rojas Áviles, el ingeniero Fernando Moreira Esquivel y el ingeniero Eric Centeno Mora. Además del ingeniero Juan Carlos Rodríguez Arce, quien será el moderador del conversatorio. Sin más, les doy la palabra a don Juan Carlos para que demos inicio al conversatorio del día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, agradecerles por la participación y por atender este conversatorio que nos parece que es de vital importancia para nuestro gremio de ingenieros civiles y en general para todos los agremiados del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas, don Luis Fernando Rojas Avilés. Él es ingeniero civil graduado en la Universidad de Costa Rica. Tiene 20 años de ser profesor de Ingeniería Ambiental para la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Fidelitas. Se ha desempeñado por 30 años como gerente de la empresa ATF SA, empresa especializada en el diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales para la industria y agroindustria. También tenemos al ingeniero Eric Centeno. Don Eric es doctor en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Tiene además grado de maestría en ingeniería ambiental por la Universidad AgroParis Tech en Francia y también es ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia profesional en empresas nacionales e internacionales relacionadas con el tratamiento del agua para consumo humano y aguas residuales, con proyectos en países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica, México, entre otros. Actualmente, don Eric es docente e investigador de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, desarrollando áreas relacionadas con la ingeniería ambiental, acueductos y alcantarillado sanitario, así como en tratamientos de aguas residuales. Su área de investigación principal es el tratamiento anaeróbico de aguas residuales ordinarias y la sostenibilidad en la gestión de las aguas residuales. Ha realizado múltiples publicaciones científicas en esta materia en diferentes revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y además coordina proyectos de investigación en ese mismo tema. Tenemos también el gusto de tener a don Elías Rosales Escalante, quien es ingeniero civil del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en México. Cuenta con un posgrado en Ingeniería Sanitaria del Instituto Internacional de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, IHE, en Delft, Países Bajos, con el grado de maestría. Profesor ad honorem, catedrático e investigador de la Escuela de Ingeniería Civil, de la Escuela en Ingeniería en Construcción y del Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción, CIPCO, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, eso desde el año 1979. Ha sido asesor y consultor para programas y proyectos a nivel nacional e internacional, entre otros en la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, en los campos relativos al abastecimiento de agua, saneamiento y estrategias para la transferencia de tecnologías e involucramiento de las comunidades. Además, es integrante, entre otros, de la red de instituciones de ingeniería de Centroamérica, REDICA, de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Y finalmente tenemos al ingeniero Fernando Moreira Esquivel, quien es licenciado de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, cuenta con el grado de maestría en Ciencias de Ingeniería Sanitaria, Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, Universidad de San Carlos en Guatemala, cuenta con experiencia en gestión de proyectos de aguas residuales, recolección, tratamiento y disposición, gestión de riesgos en proyectos, gestión de recursos hídricos, sistemas de abastecimiento de aguas, gestión ambiental, atención de contingencias en recursos hídricos y ambientales. Actualmente es gerente de proyectos de UNOPS como consultor en el área de agua y saneamiento. Entonces me gustaría dar la palabra primero a don Elías Rosales. Bueno, buenas tardes, noches, y qué gusto que por iniciativa del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y en específico por el Colegio de Ingenieros Civiles,
y las diferentes comisiones, así con el apoyo del CITEC, como hemos escuchado, nos estamos dando esta oportunidad, porque yo creo que en Costa Rica últimamente nos falta estas posibilidades, tener espacios donde conversemos, donde estemos intercambiando criterios y este tema de agua y saneamiento y la sostenibilidad en el concepto de agua y saneamiento, pues es muy importante. Yo solamente quiero, para abrir el conversatorio, decir que le hemos dado mucha importancia a otro tipo de infraestructuras, pero la infraestructura básica del agua, que es vital para la existencia de seres humanos y la producción de alimentos, etcétera, no se ve con el mismo nivel de importancia como se ve en las carreteras y los puentes, para decir algo. Entonces, es una infraestructura básica para el desarrollo. Entonces, debemos de entender cuáles son los propósitos de desarrollo que tiene el país para ver qué es lo que estamos haciendo. Y ahí yo, no sé, Luis Fernando, Erika, ahí los dejo con sus comentarios de ingreso. Ok. Sigo yo entonces. Buenas noches a todos. Continuando con lo que Elías menciona, sí, definitivamente yo creo que el agua y saneamiento es un elemento fundamental para el desarrollo de un país, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros como país yo creo que no hemos planificado adecuadamente es el desarrollo integral del país. O sea, hemos desarrollado una pequeña área que es la gran área metropolitana y nos hemos descuidado de todas las áreas rurales y las áreas costeras. Y en este momento, con la problemática social que existe en el país, es fundamental el desarrollo de estas áreas para poder generar riquezas y generar empleo, disminuir pobreza y a la vez reducir el impacto de la inseguridad ciudadana que se está dando en estas zonas, ¿verdad? Y definitivamente es fundamental el abastecimiento de agua y el saneamiento adecuado de las aguas residuales para poder integrar estas zonas a la economía del país, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer al SIC y a la Comisión de Sostenibilidad por la invitación, ¿verdad? En mi caso, yo concuerdo plenamente con don Elías y con don Luis Fernando. Hay que considerar que existe infraestructura más allá de lo que es carreteras, ¿verdad? Hay infraestructura en agua y saneamiento, en este caso, que es vital para el buen desarrollo de cualquier país, de cualquier comunidad, y en la cual es necesario hacer esfuerzos importantes en muchísimas áreas del país, muchas zonas geográficas del país, que en algunos casos tienen problemas con la disponibilidad de agua potable y en otros, en la gran mayoría del país, de hecho, hay problemas con la gestión de las aguas residuales. En mi caso también quisiera comentarles, ¿verdad?, que a nivel mundial, y creo que es un tema que vamos a poder hablar durante esta sesión, existen diferentes paradigmas de lo que es gestión de las aguas residuales y podemos conversar un poco sobre cuál es la situación actual del país, donde lo que se ve o lo que intentamos es más que nada descontaminar las aguas residuales para vertido a cuerpo de agua, pero hay incluso otras posibilidades que tienen que ver con economía circular y recuperación de sus productos que se pueden promover incluso para intentar acelerar un poco y fomentar, ¿verdad?, lo que es el saneamiento. No sé si Fernando Moreira ya está disponible como para que haga también su introducción. Sin embargo, hay una situación muy interesante con lo que acaba de mencionar Erika, que es, estamos con cambio climático y cómo vemos el estrés hídrico que puede llegar a padecer el país o incrementarse en algunas regiones en específicas de nuestro país o de nuestra región centroamericana. Hola, no sé si me escuchan. Ok, adelante, Fernando. Moreira, Fernando, sí te escuchamos o te estuvimos escuchando. Silenció de nuevo. Hay un dato, don Elías, por ahí que estaba leyendo en un artículo que se había publicado en el año, ya les digo,
Bueno, pero hay un dato que usted nos había mencionado también, a partir del censo que hizo el INEC en 2011, que se habla de que aproximadamente 880,000 tanques sépticos existían para ese momento sirviendo para vivienda, ¿verdad? Que eso básicamente significaba que servía más o menos un 71% de la población. Me llama la atención ese dato porque creo que las condiciones topográficas que tienen Costa Rica no son muy diferentes a las que se manejan en el resto de Latinoamérica. Entonces creo que la tendencia que se tiene en el sistema de tratamiento de agua en ese sentido se repite bastante en lo que es Latinoamérica al menos. Entonces quisiera que ustedes ampliaran un poco más sobre ese concepto. Sí, sí, y es muy simpático porque según la encuesta de hogares de julio del año pasado, ya son alrededor de 1.200.000 tanques sépticos alrededor de viviendas. Y ese censo, que es encuesta de hogares, no está sumando los tanques sépticos que están en otras instancias, escuelas, colegios, iglesias, etc. Entonces, ¿por qué? Una de las preguntas básicas es ¿por qué tenemos tantos tanques sépticos? Yo he llegado a hacer un análisis de situación y digo, bueno, qué interesante. ¿Cuándo empezó el INBU en Costa Rica? El INBU empezó en los años 50. Y en los años 50 empezaron a crecer las posibilidades de vivienda. En consecuencia, había que resolver la excreta y ya de pronto, en los años 60, aparecen acueductos y alcantarillados, como el Servicio Nacional de Agua y Abastecimiento, de Saneamiento, que se le llamaba el SNA, y en consecuencia, estábamos teniendo agua intradomiciliar, entonces empezó a cambiar la técnica. Entonces, crecen las viviendas y no hay decisiones sobre sistemas colectivos, es decir, alcantarillados sanitarios, porque muchos países también en la región centroamericana y en el resto de Latinoamérica sí tienen alcantarillados, pero en nuestro medio como que esa técnica no salió adelante. Y ese es un concepto, es decir, el manejo de las excretas y las aguas residuales, pero en el concepto macro de saneamiento yo siempre lo vinculo a salud ambiental, es decir, salud de las personas y salud del medio. En consecuencia, está muy en vínculo con el ciclo hidrológico del agua, es decir, qué sucede con el agua también que llueve, la escorrentía, etcétera. ¿Sí, Erika? Gracias, don Elías. Sí, ahí nada más para aportar un poquito a ese tema. A nivel de datos, eso es un dato que se maneja desde hace bastantes años. Más o menos 70%, 75% de la población de nuestro país maneja sus aguas residuales por medio de tanques sépticos. Y recordemos lo que hay después del tanque séptico, ¿verdad? Que es la infiltración al terreno. Entonces tenemos normalmente pozos de infiltración o drenajes de infiltración. También hay que recordar que eso no es necesariamente una técnica nociva o dañina, ¿verdad? Es recomendada en todo el mundo, eso es en todo el mundo, pero para ciertas condiciones. Entonces, en nuestro país hemos hecho un uso intenso y exagerado, ¿verdad?, de lo que es esa técnica. Y don Elías pregunta por qué. Tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Cuando usted está desarrollando, tiene su casa, quiere hacer su vivienda, es básicamente la única opción que le estamos dando a la población, ¿verdad? Y la que se le dio durante mucho tiempo. O hace eso o no tiene cómo construir, no tiene cómo manejar ese subproducto o ese residuo. Entonces, es la solución que se dio desde hace muchos años porque justamente había carencia de alcantarillado en las zonas que se iban desarrollando. Y agregando un poquito a lo que dice don Elías, vean que sí había alcantarillado sanitario en nuestras ciudades de principios del siglo XX, el 1900, 1920. Ustedes pueden revisar el libro del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de doña Clotilde Obregón, que habla de la historia de la ingeniería, y ahí van a ver que en algunos de los capítulos que se llaman cloacas, ahí hay reportes o registros de construcción de alcantarillado sanitario de ese tiempo. No recuerdo ahora el nombre del presidente de esa época, ¿verdad? Pero promovió la construcción de alcantarillado sanitario, y son plantas hayan plantas también incluso de tecnologías un poquito viejitas que se dejaron de usar hace muchos años, ¿verdad? Básicamente creció la población, se quedaron sin capacidad y se abandonaron. Entonces, hasta el 2010 más o menos, ¿verdad?, es que se retomó con el trabajo del saneamiento en San José, el mejoramiento ambiental de San José, la construcción, digamos, a nivel ciudad de lo que es el alcantarillado sanitario. Ahora hago un comentario después de Fernando Moreira. Y yo también otro.
Gracias. Sí tuve ahí algún problemilla técnico para conectarme, pero bueno, aquí estamos. Es muy interesante. Bueno, primero gracias nuevamente al colegio por esta iniciativa. Y como lo hemos hablado entre nosotros días atrás, la idea es que este tipo de actividad y esta en particular sea el inicio y para crear un caldo de cultivo, digámoslo así, para que de aquí en adelante tomemos el tema del saneamiento, digamos, de una manera mucho más seria y mucho más intensiva. Digamos, seria, tal vez lo hemos venido haciendo, pero más intensiva y que logremos afectar a las venas políticas del país, nosotros como técnicos. Curiosamente, yo recuerdo hace, no sé, unos 30 o más años, cuando uno iba a aprobar un sistema de tratamiento al Ministerio de Salud, que es donde uno llegaba a aprobar este tipo de cosas, las plantas de tratamiento estaban satanizadas, pues le dijeron, no, ¿se puede hacer tanque séptico? No, tanque séptico es la prioridad. Y después eso fue mutando a lo que tenemos hoy, que más bien, de alguna manera, el tanque séptico y sistemas similares, unidomiciliares, son vistos como poca cosa, como soluciones que no vienen, o sea, que como que se ven muy por debajo del hombro, más bien por debajo de la cintura. Y sí, como si Costa Rica tuviera la posibilidad de implementar sistemas masivos de recolección y alcantarillado sanitario y tratamiento y disposición final en todos los lugares, teniendo en cuenta a los que estamos involucrados con este tema, que existen tecnologías que son adecuadas, qué sé yo, cámaras de evapotranspiración, por poner un ejemplo, y que a veces se impiden desarrollos porque estos sistemas o estas tecnologías no son bien vistas a veces por un tema particular de quien está valorando un proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, esto como para reforzar algunas ideas, pero la idea, como lo digo, es que podamos realmente tomar esto muy en serio, mucho más intensivamente, y que pensemos en que, como lo decían ahora y lo mencionó Eric recientemente, no todos son sistemas metropolitanos, no todo es el área metropolitana o ciudades intermedias. Hay lugares donde tenemos que volver un poco más la vista para que se haga de una manera adecuada y responsable y que sigamos cuidando el medio, digamos, no solamente el recurso de agua, sino también el suelo. Lo dejo por ahí de momento. Gracias. Yo, antes de Elías, voy a intervenir yo con algo, añadiendo algo que estaba diciendo Eric y Fernando. Es cierto, si nosotros vemos el desarrollo en saneamiento a principios del siglo XX, de 1920 hasta el 40, prácticamente todas las principales ciudades de Costa Rica, háblese San José, Alajuela, Heredia, Cartago, tenían su red de alcantarillado y tenían sus sistemas de plantas de tratamiento. Pero una de las cosas que nosotros no conectamos fue la crisis de los 80, ¿no? La crisis de los 80 sometió al país a todos los programas de ajuste estructural, a los famosos PAES. Y en eso, ustedes saben que lo más fácil de recortar siempre es el papel higiénico en una empresa, ¿no? Entonces, sencillamente se recortó inversiones en todo lo que fue el área de saneamiento y ahí fue donde comenzamos nosotros con un rezago, en mi opinión, sumamente fuerte, que hasta ahora, después ya del 2010, es que está de nuevo, ¿cómo se llama? Comenzando a desarrollarse ciertas actividades en el área de saneamiento. Ok, ahí ya paro por ahora. Retomo el concepto de los alcantarillados viejos. Yo llegué a Cartago en los años 80 y igualmente dije, no, tengo que aprender de qué hay sobre agua y saneamiento en Cartago y estuve trabajando en la Municipalidad de Cartago. Y fue interesantísimo porque encontré que había un alcantarillado sanitario y fue interesantísimo ver esos planos en azul, es decir, los planos originales de esa red que se construyó. Y sí, se construyó después del terremoto de 1910. Y hay un ingeniero, Ramón Picado, que es interesantísimo ese señor. Los que hemos estado metidos en estos temas de agua y saneamiento,
A mí me maravilló cuando estuve entendiendo quién era don Ramón Picado. Fue compañero de Moody, de los diagramas de Moody. Él estudió ingeniería civil en el siglo XIX en Estados Unidos y luego hizo posgrados en Europa, específicamente en Francia. Y resulta que se construyeron sistemas de alcantarillado con alcarraza en Cartago, San José, Heredia, Alajuela. Y los sistemas para el tratamiento de esas aguas residuales eran sistemas de filtros percoladores. Interesantísimo, interesantísimo. Él tenía un tanque de almacenamiento, diseñó un tanque de almacenamiento, un sedimentador grande, y luego por gravedad mandaba a los filtros percoladores, pero antes de cargarse en los filtros percoladores, la aireación se hacía por la diferencia de la carga hidráulica que tenía. Eso fue interesantísimo. Y en estos conceptos, yo siempre igualmente insisto, hay que meter el drenaje urbano, porque parte del problema que empezó a tener Alajuela, San José de Heredia y Cartago se refiere a que empiezan las construcciones y en ese alcantarillado sanitario que existió, se hacían conexiones de agua de lluvia. Y en esa experiencia que tuve alrededor de la Municipalidad de Cartago, era un pecado porque la alcarraza estaba buenísima. Póngale usted de 1920 a 1980. Igualmente todavía existe parte de ese alcantarillado sanitario en alcantarillas. Pero, ¿qué nos toca de aquí hacia el futuro? ¿Cómo vamos a ver el tema de agua y saneamiento si hemos quitado también la pertinencia alrededor de los planes reguladores de estos temas? Es decir, los planes reguladores no se definen alrededor de la infraestructura de agua y saneamiento de una comunidad. Eric. Sí, en realidad es un tema bastante complicado el que usted menciona, porque justamente a veces trasciende un poco el tema nada más de la ingeniería ambiental o sanitaria, ¿verdad? Estamos hablando justamente de planificación urbana, planificación de los espacios, y puede ser parte de lo que está fallando en el país también. Recordemos que a veces se hacen planes maestros de alcantarillado sanitario, ¿verdad? También que justamente intentan integrar esas variables y que de momento ha sido bastante lento el avance, pero en esa dirección es que deberíamos caminar justamente en la integración de diferentes variables y ordenamiento territorial. Entonces, don Fernando mencionaba bueno, que si hay técnicas de saneamiento individual, ¿verdad? Además de los tanques sépticos y los drenajes de filtración, todo eso debería responder a una zonificación, ¿verdad? En esa planificación territorial. ¿Qué zonas de mi centro urbano o de mi comunidad voy a servir con saneamiento colectivo y cuáles otras voy a complementar con saneamiento individual? Un análisis técnicos, económicos, ¿verdad? Y ambientales que justifiquen la elección y que maximicen u optimicen la solución que se le dé a la población. Eso de momento no lo hemos hecho de manera estructurada en el país, ¿verdad? Y justamente lo que hemos hecho ha sido delegar en el usuario la responsabilidad de lo que hace con los aguas residuales. Pues vean que el saneamiento individual es básicamente una delegación de esa responsabilidad del Estado, digamos, que debería preocuparse por eso, igual que se preocupa de residuos sólidos y agua Te hacia el interrumpo, usuario. Eric. Mi expresión es de que se privatizó. Si tenemos de 1.500 viviendas, perdón, de 1,5 millones de viviendas, 1,200,000 conectadas a un tanque séptico, este manejo está privatizado. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que pagar las pruebas de percolación si es que se hacen? ¿Quién construye? ¿Quién paga esa construcción? ¿Quién hace las actividades de operación y mantenimiento? Es privado. Cada familia de su peculio. Hay un tema también ahí que es importante de resaltar, y es que las plantas de tratamiento en general tienen la ventaja de que parte de la regulación obliga a un monitoreo, los tanques sépticos no. Entonces muchas veces pasa que los tanques sépticos no dan problema, no porque realmente no lo estén generando, sino simplemente porque no hay una etapa de monitoreo que realmente nos permita a nosotros identificar si están funcionando o no están funcionando adecuadamente. Casi que el indicador más claro que un tanque séptico dejó de funcionar, o el único que yo lo he escuchado a muchas personas, es simplemente ya no me baja la cadena. Ahí es donde se comienza como a desencadenar, digamos, la solución.
y en mucho pasa porque creo que lo que es la constitución de los lotes, digamos, el área de lote promedio de lo que era Costa Rica hace 40, 50 años, ha variado mucho. O sea, las zonas verdes cada vez se restringen más en las construcciones de las casas, y yo recuerdo a mi abuelo que llegaba y me decía a mí que la vida del tanque séptico siempre estaba en el drenaje y su área, y cada vez estamos restringiendo más ese espacio. Entonces creo que eso nos obliga a nosotros a modificar mucho lo que es la técnica de construcción y no utilizarlo, como decía Erika al inicio, como una pomada canaria. Sí, pero Juan Carlos, discúlpame en eso. Yo en eso sí considero que deberíamos de modificarla. O sea, yo creo que el control que tenemos nosotros actualmente no es correcto. O sea, vos no podés ser juez y parte. Pues definitivamente el control y el monitoreo de un sistema de tratamiento no puede estar en el ente generador, en el usuario, ¿no? Eso sencillamente yo mando a hacer la prueba de laboratorio y no cumplo, no lo entrego, y después harán 20,000 artilugios para que sí se cumpla, ¿no? Yo considero que, y eso es todo un tema de otra discusión, deberíamos de modificar esa legislación y que el Ministerio de Salud sea más proactivo en ese control, ¿no? Pero, ¿y los No que se municipios? le delegue al propietario del sistema de tratamiento su propio control. Ve, Luis Fernando, yo creo que uno de los defectos que tenemos es que una publicación que en algún momento hice, yo anoté que eran los conceptos teóricos base que la práctica venía tergiversando. La práctica ha venido tergiversando, y en alguna ocasión unos estudiantes me dijeron, mire, pero es que es muy complicado seguir ese procedimiento para definir el tamaño del campo de infiltración. Es un procedimiento porque da un requerimiento de lote grandísimo. Y sí, una señora en algún momento me dijo, vea qué barbaridad, ese ingeniero me dijo que necesitaba dejar 70 metros cuadrados para colocar ahí las zanjas de drenaje. Y eso no, yo compré un lote para una casa, no para una planta de tratamiento. Entonces yo creo que lo que estamos conversando tenemos que enmarcarlo en conceptos claros, es decir, ¿qué es una solución individual y qué condiciones debemos de reunir para promover una solución individual? Y una solución colectiva. ¿Qué requisitos económicos y propósitos para el desarrollo del país se requieren para definir una solución colectiva? Entonces, yo creo que en estos temas no hay absolutos, todo es muy relativo. Y entonces debemos de entender, en mi perspectiva, que una solución individual es cuando el municipio o las instituciones de gobierno no han tenido capacidad de ponerme cerca de soluciones colectivas, y que estamos en condiciones topográficas, en condiciones climatológicas diferentes, y que debemos de tener soluciones muy específicas. Por ejemplo, ¿por qué recetamos alcantarillado sanitario en terrenos donde el nivel freático, el nivel subterráneo del agua está a muy poca profundidad? Si los costos de construir eso nos obligan a alcantarillados que deben de construirse en zanjas donde tenemos que tener un montón de maquinaria sacando agua, dejando seco eso para poder compactar y que la misma agua del subsuelo no me afloje la tubería, etcétera. Es decir, tenemos que definir condiciones de acuerdo a las condiciones para las soluciones sanitarias, según sean las condiciones del sitio donde vamos a intervenir. Sí, pero los reglamentos nos definen prácticamente una posibilidad. Ahora bien, quiero retomar este punto último que acaba de mencionar Elías. Las condiciones para cada solución para la condición particular. Pero ¿quién ve esto? Y ahí quiero señalar el tema de la responsabilidad profesional de cada uno de nosotros y los que estemos haciendo ingeniería y aportes a la sanitaria de este país, porque también nos hemos topado con profesionales que ponen cualquier cosa en un papel con tal de que ese suelo dé, aunque no dé, aunque sea un sonsocuitle que no infiltra absolutamente nada y pone que la tasa de infiltración es alta. ¿Quién controla eso? ¿Quién? O sea, no hay, ahí hay evidentemente un tema de responsabilidad civil del profesional o los profesionales que están interviniendo,
porque no todas las soluciones son aplicables para todos los casos, definitivamente. En lo que mencionabas de un alcantarillado sanitario, bueno, el alcantarillado sanitario tradicional, como lo concebimos, con tuberías a zanja abierta, etcétera, pues con las dificultades que tiene en las zonas de alto nivel freático, por ejemplo, y bueno, entonces veamos cuáles son las soluciones más adecuadas. Pero entonces sí, hay que sentar más responsabilidades. En ese Pero, sentido, los profesionales tenemos mucho que apechugar, porque además sabemos que cualquier tipo de profesional, bueno, no cualquiera, pero muchos, es muy abierto, digamos, los profesionales a los que se les permite proponer las soluciones de tipo sanitario, que en algunos casos requieren de alguna especialización. Tal vez no en todos, pero en muchos sí la requieren, y cualquiera, o no cualquiera, pero es un ámbito bastante abierto el que puede proponer las soluciones. sí, Fernando, pero digamos, en esos aspectos, nosotros sabemos que la limitante de usar la tecnología de tanque séptico y drenaje es es el suelo, ¿no? O sea, en realidad el tanque séptico es un tanque de un decantador primario y si está bien diseñado no nos va a dar ningún problema. El problema específicamente es la calidad del suelo y la capacidad de infiltración Correcto, que tienen ese correcto, suelo, pero ¿no? es que a veces precisamente yo he visto estudios de suelos, de infiltración, pruebas de infiltración, en donde no infiltra prácticamente nada, y yo he visto reportes en el pasado en donde dice la prueba de infiltración cumple perfectamente. Sí, es que la realidad, Fernando, y discúlpame, Elías, ya te doy la palabra, la realidad es muy diferente. El desarrollo habitacional en Curriabat, por decirte, donde tenemos las condiciones para una alta densidad y poder desarrollar toda la infraestructura, alcantarillado y saneamiento, que la construcción, por decirte un caso, en Ojancha, ¿no? Por decirle un ejemplo, ¿no? Muchos de los desarrollos habitacionales en Ojancha son segregaciones de lotes familiares y la gente tiene única y exclusivamente esa alternativa. Y ahí es donde la gente en muchas ocasiones, por decirle, dobla las reglas para obligarse a poder desarrollar un proyecto de saneamiento en un lote que es la única posibilidad que tienen. Entonces, es donde nosotros tenemos que ir ofreciendo más alternativas. Y es lo que decís vos, no solamente la infiltración. Podríamos mejorar el concepto de utilizar el tanque séptico como un sistema de tratamiento primario y agregarle unos módulos adicionales para mejorar la calidad del agua de ese efluente y poder tener diferentes posibilidades de disposición. No sé qué opinan ustedes. Eric. Sí, gracias. Sí, con respecto a lo que ustedes hablan, ¿verdad? Hay que recordar y tal vez para el público que nos escucha, que la infiltración en este caso es el método de disposición, ¿verdad? Básicamente, a veces el problema es ese, ni siquiera tanto el tratamiento, sino qué hago con el agua tratada, principalmente en proyectos pequeñitos, que no hay un cuerpo hídrico cercano. Otro problema, ustedes mencionaron el tema del suelo, ¿verdad? Suelos poco permeables, con muchas arcillas, por ejemplo, que demandan mucha área, o que del todo, recordemos que tenemos una norma del Código de Instalaciones Hidráulicas Sanitarias que nos da un rango de velocidades de infiltración, ¿verdad? Que deberíamos respetar para poner drenajes. Si usted hace los cálculos, por persona más o menos le va a dar entre 4 metros, por lo menos 4 metros de área y unos 15 metros de área por persona según esos rangos de velocidad de infiltración. Entonces, las personas tienen que entender que si se quiere cumplir con lo que dice el código, para un drenaje, normalmente vamos a ocupar área, ¿verdad? Área verde, área disponible, y eso está así, ¿verdad? El otro problema es que cuando se infiltran las aguas, esas aguas van a alguna parte, normalmente a los mantos acuíferos, ¿verdad? El acuífero, aguas abajo, dependiendo de las condiciones de esas aguas, podemos también contaminar los acuíferos, y a veces pueden ser contaminantes microbiológicos, bueno, que eso por lo menos se degradan en el espacio, ¿verdad? Pero también hay contaminantes inorgánicos o contaminantes orgánicos que son persistentes. Entonces, hay ejemplos
de contaminación de mantos acuíferos, por ejemplo, en algunas ciudades de Brasil, en Belém do Pará, en donde se perdió el acuífero que alimentaba la ciudad de agua porque se contaminó con nitrógeno, ¿verdad? Que el nitrógeno amoniacal en el sistema anaerobio, y eso se transforma finalmente en nitrato. Y recuerden que tenemos una norma de nitrato para agua potable también. Entonces, esos temas son también de cuidado a la hora de pensar en las técnicas, digamos, de saneamiento individual con infiltración al terreno. Con respecto a lo que menciona don Fernando, es cierto que uno podría pensar en otras opciones, ¿verdad? Otras opciones de disposición del efluente que no sea infiltración, con una mejor calidad que la que da el sistema de tanque séptico. Entonces puede haber reuso, disposición a cuerpo hídrico. Por ahí hay una discusión de hace tiempo también que tiene que ver que si ya el agua está tratada a nivel de calidad de vertido, ¿por qué no usamos los pluviales, por ejemplo? Entonces hay un temilla ahí que se puede discutir también. Entonces son opciones si vamos a mantener los sistemas individuales también. Vean que en ciudades y en zonas urbanas normalmente lo normal en todo el mundo, ¿verdad?, es irse por el tema del alcantarillado sanitario y planta centralizada o algún sistema o varios sistemas descentralizados también, pero no sistemas individuales también. Por ahí doña Ana María González, perdón, nos hace una pregunta que viene también como en esa misma línea. Dice que ¿cuál es la eficiencia de fosas sépticas con trampas de grasa y pozo de absorción para saneamiento ambiental? Dice, entiendo que baja alrededor de 40 o 50% y las fosas sépticas únicamente separan sólidos con mayor densidad que el agua y no eliminan patógenos presentes. Asimismo, sus lodos no se degradan. Esta tecnología de fosas sépticas acaba siendo una fuente de contaminación afectando recursos hídricos y suelos. ¿Cuál es su opinión sobre estas opciones como la tecnología de biodigestores, procedimientos anaeróbicos en climas calurosos como Centroamérica? Entiendo que aplica procedimientos anaeróbicos. Me gustaría ampliar este tema, pues en nuestro país tenemos aprobado por el Ministerio de Salud las fosas sépticas hasta en urbanizaciones como solución a escala individual doméstica. Bueno, tenía la mano levantada, entonces voy a aprovechar para hacer el comentario. Y dar una de todas las respuestas que le podemos dar a doña Ana María. A mí se me hace muy interesante porque me he dedicado, después de un accidente familiar, empezar a querer entender qué es un tanque séptico. Y un tanque séptico, y más bien lo voy a poner en esta perspectiva, una solución individual debe de ser analizada en forma diferente a una solución colectiva. Es decir, las unidades para el tratamiento de aguas residuales colectivos, centralizados o semicentralizados, es diferente a soluciones individuales. ¿Por qué? Un breve ejemplo, es decir, ¿a qué hora defeca cada persona de la casa? Entonces, ¿a qué hora tomo la muestra para yo calificar el influente, lo que le está entrando a un tanque séptico? Es decir, es muy difícil. Entonces, en un sistema colectivo, calificar el influente, lo que está llegando al proceso de tratamiento, relativamente es fácil porque la gente defeca a diferentes horas. En consecuencia, siempre le está llegando caquita al sistema. Entonces, veamos esto. Entonces, ¿por qué un tanque séptico huele? ¿Por qué un tanque séptico huele? Huele porque ahí hay biodigestión, hay biodegradación de materia. Entonces, hay un proceso de microorganismos funcionando en la biodegradación de la materia. Entonces, es muy interesante. No se puede decir que un tanque séptico solamente es tratamiento primario, que solamente funciona por sedimentación, sino que también funciona por biodigestión. Y es interesantísimo. Si nosotros definimos los parámetros correctos para dimensionar el tanque séptico, podemos lograr una remoción de carga orgánica cercana al 70% del contaminante que se presupone ingrese inicialmente. Y aquí tenemos otro conflicto. Si nosotros analizamos que ahora utilizamos artefactos de bajo consumo de agua, empezamos a reducir el volumen de agua para acarrear los sólidos, en consecuencia la densidad es diferente. Entonces, la eficiencia en el proceso también es diferente. Y en relación a lo que nos dice Eric de los sistemas de disposición y las zanjas de drenaje, totalmente de acuerdo. Y es interesantísimo también darnos cuenta cómo en las zanjas de drenaje, alrededor de las piedras también hay un proceso microbiológico y igualmente cómo se reducen contaminantes. Hay unos muchachos en el Tecnológico de la carrera de Ingeniería Ambiental que están haciendo experimentación sobre estos contaminantes emergentes que son producto de fármacos y otros elementos de la modernidad,
y cómo esos microorganismos en las zanjas de drenaje están reduciendo las concentraciones. Entonces, totalmente de acuerdo, debemos de proteger los mantos acuíferos, totalmente de acuerdo. Pero igualmente, como dice Fernando Moreira, los laboratorios o personas ahí le tuercen el brazo a los resultados. Un ejemplo, lo tengo de un proyecto en Nicoya, donde fue interesantísimo. Para la parte estructural dicen es un sonsocuitle. Las casas tienen que construirse con una acera perimetral para que, para que los efectos de la humedad no estén afectando la estabilidad de la estructura. Y se le da la vuelta a las páginas de ese mismo informe, de ese mismo laboratorio, y dice que la capacidad de percolación es buenísima. Entonces digo yo, ups, ese laboratorio facilitó las cosas porque si definió el tipo de arcilla de esa manera, ¿cómo es que ese tipo de arcilla tenía esa capacidad de percolación tan buena? En consecuencia, el asunto que tenemos en el país es quién controla. Porque quienes leyeron esos informes, quienes financiaron ese proyecto de vivienda de interés social en Nicoya, ahorita tienen que estar viendo que disculpen, pero ahí hay un caquero en los patios de esas casas en Nicoya. Y no se puede resolver con alcantarillado sanitario porque funcionarios de la IA me dicen que desde hace 30 años que ellos ingresaron a la IA, el alcantarillado está saturado y que el sistema para el tratamiento de aguas residuales de Nicoya no funciona. Entonces, doña Ana María, vea que sí, las fosas sépticas se utilizan. Y pensar que la trampa de grasas en una casa funciona, sí, claro que sí podría funcionar, pero hay que darle mantenimiento también a la trampa de grasas. Y así hay una serie de esquemas que estamos teniendo alrededor de las soluciones que el mismo Ministerio de Salud nos da por medio de sus reglamentos, que a veces están ahogando el proceso. ¿Por qué? Porque el nuevo reglamento adicional al Código de Instalaciones que tenemos en el país por este tema, nos está limitando si la tasa de percolación nos da menos de 2 minutos por centímetro, que eso puede suceder en suelos agrícolas o eso puede suceder en suelos de lava fracturada, como los que tenemos aquí en Cervantes en Santiago, perdón, sí, en Cervantes y en Santiago de Paraíso, no se pueden utilizar. Y explicarles a estos que hacen reglamentos de que hay excepciones, por eso reitero, no hay absolutos, todo esto es relativo. Sí, Disculpe. Elías, ahí hay una cosa que quiero recalcar y que también Eric lo mencionó. O sea, como decís vos, todo es relativo. Vos podés tener una planta de tratamiento aerobia, pero si no tenés la fase de nitrificación y desnitrificación, vas a tener contaminaciones con nitratos y nitritos, ¿no? Entonces, igual que una fosa séptica, igual en un sistema de lodos activados, si no hay nitrificación y desnitrificación, vamos a tener igual contaminación con nitratos y nitritos, ¿no? Entonces, como te digo, todo es relativo, ¿no? Sí, todo es relativo y totalmente de acuerdo. Es decir, que es uno de los comentarios que yo igualmente he establecido, en el sentido de que, ok, quitemos el 100% de tanques sépticos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar a plantas para el tratamiento de aguas residuales. Muy bien. ¿Y qué nivel de tratamiento vamos a tener? No, lo que se pide, cuando mucho se pide tratamiento secundario. Qué interesante, pero todos esos nitratos, es decir, todos esos elementos que son nutrientes que no los vamos a quitar. Entonces tenemos eutroficación y entonces tenemos la marea roja funcionando en el país y etcétera. Sí, Eric. Sí, bueno, ahí lo que uno debería intentar a nivel de reglamentación y a nivel de toma de decisiones es que la calidad del efluente del sistema que yo tengo sea compatible con el tipo de exposición y el riesgo, digamos, en este caso ambiental, que genera esa exposición en el ambiente. Lo que mencionan Elías es importante también, ¿verdad? Porque, y don Luis Fernando también, es cierto que si yo infiltro agua de un sistema de lodos activados, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema aerobio, por cierto, los activados, ¿verdad? 95% de los sistemas operando en nuestro país, más o menos, son de esa tecnología, que es un dato también que podemos comentar más adelante. Igual, yo removí la materia orgánica, puedo remover 90% de EO de cubo, ¿verdad? Del sistema de las aguas residuales, pero estoy infiltrando, si yo infiltro el agua, de todas maneras voy a tener la carga de nitrógeno ahí que puede contaminar el manto acuífero. Entonces hay que ver, hay que tener claridad conceptual, ¿verdad? Con respecto a cuál es el tipo de efecto o impacto ambiental que ese efluente puede tener sobre el medio receptor. Puede ser aguas subterráneas o aguas superficiales. Con respecto a lo de remoción de nitrógeno y el tema de eutroficación y fósforo,
Es un tema complicado porque se ha estudiado poco en función de, o sea, lo que no sabemos muy bien, y yo por lo menos no he visto estudios publicados sobre ese tema, es el efecto de esos nutrientes sobre los cuerpos hídricos. Por ejemplo, si tuviéramos vertido a cuerpo receptor, por ahí hay algunas personas que dicen que, bueno, que por lo menos en San José, la velocidad, los ríos caudalosos, ¿verdad? Con alta pendiente tienen suficiente velocidad como para evitar que las aguas se estagnen, ¿verdad? Y que haya producción de algal, ¿verdad? Porque para que haya eutroficación necesitamos aguas con cierta condición de quietud, digamos, que los cuerpos de nosotros no tendrían. Pero es un tema que no se ha estudiado, pienso yo, en suficiente profundidad. Para poder definir qué tipo de nivel de tratamiento necesitamos, habría que también empezar por definir cuál es la susceptibilidad, digamos, de nuestros cuerpos receptores en este caso. Muy probablemente se abran zonas frágiles, ¿verdad? Siempre en todas partes ocurre que hay zonas frágiles, lagos, lagunas, por ejemplo, Cachí, ¿verdad? Se fue el embalse que está eutroficado, pero en otras zonas probablemente no es necesario llegar a un nivel de remoción de algunos contaminantes más avanzado, porque recuerden que cada contaminante que yo remuevo tiene un costo mayor también a nivel de la planta de tratamiento. ¿Okay? Perdón. Fernando. Sí, Sí. bueno, sí, es que tenemos una pregunta por ahí que creo que va en la misma Ok. línea también para que nos vayan ampliando. Don Adrián Mora nos pregunta por el tema de las biojardineras, si son una solución sostenible aprobada en Costa Rica y que si eso va en función también de la calidad de infiltración de los suelos. Ok, bueno, comienzo por ahí. En realidad, lo que llaman biojardineras o campos de evapotranspiración son funcionales. Por ahí tenemos algunas referencias importantes de repartos habitacionales, inclusive de interés social, que han sido exitosos con la utilización de biojardineras con suelos que son arcillosos, limoarcillosos, y el comportamiento de los sistemas ha sido muy bueno. Evidentemente, eso también requiere de un tema que quiero destacar, que es un tema de educación y de cultura de uso. Es algo de lo cual la mayor parte de los usuarios carecen. Cuando se construye, pues, qué sé yo, hablemos del típico tanque séptico y drenaje, siempre se dice que el drenaje debe quedar descubierto porque es como lo mencionó Elías anteriormente, no solamente es un tema de disposición del agua, sino que también hay algún proceso de tratamiento. Y entonces las biojardineras o campos de infiltración o de evapotranspiración, infiltración, porque a veces se pueden combinar cuando el suelo da alguna capacidad, también dependen evidentemente de que no se cubran con construcciones posteriores eh, a la construcción original. Eh, Quiero insistir, tal vez peco de insistente, en que aquí hemos hablado de temas de calidad de efluentes, tipos de tratamiento, de pruebas preliminares, controles posteriores o la ausencia de los mismos en algunos casos, de la evaluación de los efectos posteriores a una disposición. Entonces, quiero insistir en que sí debemos tener mayor incidencia nosotros los profesionales en este campo, en todo lo que se está haciendo en el país. Las universidades han avanzado cosas con proyectos que a veces se quedan ahí por ahí botados o que fueron muy bien desarrollados, pero que después no tienen ningún efecto posterior importante. Seguimos en muchos de los casos utilizando solo parámetros de diseño de bibliografía que nos han funcionado, pero a lo mejor no hemos verificado y no hemos afinado en el país muchos de estos parámetros, digamos, bueno, tantos parámetros que hay para la hora de diseñar, y creo que es hora de que nuevamente, porque tal vez eso se abandonó, de que nuevamente tomemos esto con mucha responsabilidad. Y vuelvo al tema de la responsabilidad profesional, en donde definitivamente somos nosotros quienes debemos puntualizando ante ante los niveles que corresponda, sobre todo decisión política, y el colegio de ingenieros es el que está agrupando a las personas que tenemos la formación para llevar a cabo esta tarea. Lo dejo por ahí, gracias. Sí, hay bueno, antes de Elías nada más, porque un tema que mencionó Eric
quería también, hemos estado hablando solo de, digamos, de saneamiento poblacional, ¿no? Pero uno de los temas que también nosotros tenemos que comenzar a hablar es la problemática de la agroindustria, ¿no? Y yo creo que ahí todavía el problema es más grande, ¿no? O sea, la agroindustria genera contaminación y en muchas ocasiones con el concepto de que no los podemos tocar porque están generando empleo en una zona, se les da muchas, ¿cómo se llama? Privilegios, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me preocupa es la actividad cafetalera. La actividad cafetalera hoy en día están regando todo el mucílago crudo a campos de cultivos de estrella, ¿no? ¿Quién ha hecho el monitoreo sobre los niveles de contaminación en esos, ¿cómo se llama? En esos campos, y muchos de esos están hasta cerca de ríos y no hay ningún tipo de monitoreo. Y las cargas orgánicas que se están aplicando en esos terrenos son pavorosamente altas, ¿no? Entonces, no sé quién. Yo, a mí me hace gracia, Luis Fernando, porque de verdad estás poniendo un tema ok, lo estás puntualizando con el café, pero realmente tiene una serie de aristas, muchas otras actividades, es decir, incluso un taller de lavado de carros. Tenemos que analizar un montón de acciones que yo siempre digo, bueno, ¿cuál es el desarrollo que quiere Costa Rica? Y es muy simpático lo que estás diciendo cuando uno está colaborando con una asada y la asada se preocupa porque haya agua para las personas, pero del mismo acueducto en una zona rural donde hay agricultura, obviamente parte del agua que va a llegar en el acueducto se va a utilizar para el riego de sus cultivos. Entonces yo muchas veces les digo, vean, no importa, no es pecado, tenemos que comer, hay que producir. Si usted va a criar gallinas, necesita agua, si usted va a criar cerdos, necesita agua. Pero si uno está en la parte técnica, ingeniería, asesorando eso, pues debe de saberlo. Ahora, Fernando Moreira puntualizó algo muy interesante, es decir, en relación a mí me dicen cuando estaban con la Política Nacional de Saneamiento y que tontamente, en mi perspectiva personal, dice Política Nacional de Saneamiento en aguas residuales, que una Política Nacional de Saneamiento tiene que ser más amplia que especificarlo solamente para un renglón. Me dicen, miren, ya en Costa Rica tenemos alrededor de 1,600 plantas para el tratamiento de aguas residuales en condominios y urbanizaciones. Y me lo dijo una persona trabajando en una universidad. Y yo le dije, ups, ¿cómo vamos a controlar esas 1,600 plantas para el tratamiento de aguas residuales en condominios y urbanizaciones? Y se vuelve y me dice, muy fácil, con el informe operacional. Le digo, no, un momentito, el informe operacional, si usted le echa más agua a la sopa, siempre cumple. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que muchas veces encontramos sistemas que sí cumplieron los informes operacionales, pero que tienen un defecto de funcionamiento. Ahora, yo le decía a esa persona, dizque académica, le dije, bueno, y de esos datos que se recopilan de 1,600 sistemas, ¿por qué no hemos mejorado los procedimientos de diseño en Costa Rica? Entonces, yo creo que parte de la definición de todas las técnicas y de los aspectos de si el tanque séptico y el drenaje y cosas por el estilo, yo creo que esta iniciativa del colegio me gusta montones, es decir, cómo nos está reuniendo a que conversemos, que hablemos de este tema y que tratemos aprovechándonos de esta iniciativa, cómo tomamos este tema para posicionarlo. Es decir, yo tengo mi interpretación de que muchas veces las instituciones y las universidades jalan para diferentes lados, es decir, no están jalando en conjunto en procura del desarrollo del país. Entonces, por eso es que esas 1,600 sistemas no se están metiendo dentro de un proceso de investigación o de análisis alrededor de las universidades. Hemos dicho, tenemos capacidad académica en el país, nos han mandado a diferentes países a estudiar, pero todavía no tenemos un procedimiento correcto de diseño. A algunos, y ahí está Eric, nos gustan los sistemas anaerobios. ¿Por qué? Porque bajo los análisis que se tienen en el planeta de consumo de energía y eficiencia en el proceso de tratamiento, pero no, en Costa Rica, así el dato que nos dio Eric hace un momento, la mayoría de los sistemas consumen energía. Entonces,
Yo creo que esta conversación nos está abriendo las posibilidades de ir encauzando, ya sea hacia los temas específicos de tratamiento, ya sea individual o colectivo, o igualmente hacer un análisis macro de qué es la infraestructura en agua y saneamiento que requiere el país, porque no hemos tocado sobre el asunto de los residuos sólidos, no hemos tocado en relación a los agroquímicos afectando los sistemas de abastecimiento de agua, que igualmente tenemos mucho tema para muchas otras sesiones en estos conversatorios que ojalá se sigan dando alrededor de sostenibilidad y ambiente en el Colegio de Ingenieros Civiles y otros. Pero tenemos varios comentarios y preguntas. Voy a leer un par que están relacionados entre ellos. Don Hantuk nos dice que por favor le digamos qué se puede hacer cuando los estudios de infiltración, los resultados se tergiversan para lograr el paso por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y las consecuencias de que se aprecian hasta que pasa un plazo como de unos 8 años, ¿verdad? Ya cuando el proyecto está construido. Es bastante común, desgraciadamente, ¿verdad? Y don David Borges nos comenta también que dice, es necesario generar un reglamento técnico actualizado, redactado por profesionales actualizados y con experiencia relativa en la materia. La responsabilidad en este tema es fuerte, existen muchas incertidumbres no resueltas, los ríos están podridos, dice él, es necesario eliminar la carga sobre los mismos. Creo que eso va en la línea de algo que hemos comentado nosotros, que es actualizar normativa y que sea normativa técnica que obedezca a criterios técnicos, no necesariamente a ciertos parámetros que tal vez no están muy técnicamente respaldados de cómo se llegó a esos puntos. Entonces quisiera que me comentaran respecto a eso. Eric. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué hacer para cuando sucede esa tergiversación de los resultados del laboratorio? Es complicado porque usted confía en esos datos. A mí se me ocurre que lo que puede hacer es verificarlo usted con su propio estudio de suelos aparte, ¿verdad? Antes de hacer el drenaje, antes de hacer la construcción, para verificar los valores, pero es algo que no debería suceder y ya uno tiene más o menos mapeado en qué zonas del país es que puede haber más problemas con esos suelos impermeables. La segunda pregunta, concuerdo totalmente con el tema de las guías de diseño, ¿verdad? Vean que nuestra reglamentación actual, por lo menos el reglamento de diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de AIA de 2017, una actualización del 2021, no considera lo que es diseño de sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nuestra normativa de aguas residuales sale nada más del reglamento de vertido y reuso y del reglamento de aprobación de plantas de tratamiento. En esos reglamentos no se dan guías de diseño, o sea, se deja a la completa consideración de la persona diseñadora cuáles son los parámetros que va a usar. En otros países sucede que se le dan guías, se le dan valores típicos dependiendo de la tecnología que va a utilizar, ¿verdad? Algunas personas dicen que eso es limitar la creatividad de la persona diseñadora. Yo no concuerdo porque vean que nuestro código sísmico es exactamente lo que hace, ¿verdad? Nos da guías de diseño, por una parte. Es un tema que se ha trabajado un poco, han habido iniciativas, pero nunca se han concretado. Yo hace algunos años, antes de hacer el doctorado, recuerdo que se intentó, pero no sé si se avanzó y creo que no, evidentemente no, porque no se ha concretado nada, ¿verdad? Yo quería nomás abordar una cosita más con respecto a lo que estaban conversando ustedes sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales que hablaba don Elías, ¿verdad? De la labor de las universidades. Nosotros hicimos un estudio y ya pronto lo vamos a publicar a nivel de un artículo con las bases de datos públicas de Costa Rica o las institucionales, que son la de APC para trámite de planes de tratamiento, tanto en APC como en AIA, ¿verdad? Y también con el CIRROAR, que es el sistema de tratamiento, sistema de registro de reportes opcionales de aguas residuales. Para el año 2021, los datos que analizamos, imagínense ustedes que más o menos 95% de los sistemas que analizamos, o 90%, tenían un caudal de menos de 20 metros cúbicos por día. Ese es el registro de caudal. Muchas plantas están diseñadas para un caudal hasta 2 o 3 veces más alto. Entonces, realmente estamos diseñando plantas para caudales muy grandes y a la hora de operarlas, el caudal es mucho menor. Entonces, hay una ineficiencia que los usuarios están pagando, ¿verdad? Por una parte. Después, el dato que AIA nos da de más o menos 15% de tratamiento de las aguas residuales fue lo que nosotros constatamos a nivel de caudal de tratado en la base de CIRROAR, ¿verdad? De ese 15% de la población que tiene plan de tratamiento, solamente más o menos 5% estaba, aguas urinarias, esto nada más, estaba cumpliendo con los límites de vertido, 5%. Entonces, si quitáramos
Los Tajos, ¿verdad? Que es grandísima, más o menos 40% de las aguas residuales del país, del 2021 por lo menos, y el emisario de Limón, porque ambas plantas no tienen una condición especial, ¿verdad? No es vertido cuerpo superficial, y los Tajos tienen una condición temporal mientras se hace la segunda etapa. Aún así, más o menos menos del 70% de las plantas cumplían con, todas las chiquititas, ¿verdad? Pero menos del 70% cumplían con el reglamento vertido, solo considerando vertido. Entonces, vean ustedes más o menos la situación de los temas de tratamiento. Nosotros hicimos un análisis por tecnología, porque lo que nos interesaba ver es si alguna tecnología tenía más o menos propensión a incumplir, ¿verdad? Entonces, son condiciones que hay que analizar, que hay que discutir, incluso considerando que tenemos pocas plantas en el país. Bueno, no, muchas plantas en número, ¿verdad? Don Elia lo dijo, pero son todas muy pequeñitas. Entonces nosotros hablamos de una sobre-descentralización del tratamiento de las aguas residuales. Cada urbanización y cada condominio tiene su planta de tratamiento. Eso se pierde eficiencia a nivel de economía de escala. Más o menos uno esperaría, por allá los autores hablan de que plantas arriba de 10 litros por segundo, a partir de ese momento, abajo de eso, digamos, hay ineficiencia. Por ejemplo, ineficiencia en la selección de equipos, ineficiencia en el dimensionamiento, etcétera. Y es la gran mayoría, energética, correcto, es la gran mayoría de los sistemas de nuestro país. Más o menos que nos demos una idea de que, aunque a pesar de que tenemos pocas plantas, aún así no podemos decir que estamos operando todas bien, y hay todavía complicaciones a nivel de cumplimiento de condiciones de vertido. Yo creo que complementando el comentario que nos dio Eric en relación a que tenemos esas normas técnicas para diseño de sistemas de abastecimiento y alcantarillado, hay una situación muy simpática porque hasta ahí llega la ingeniería, hasta esas normas. Es decir, no se puede provocar otra cosa si no es siguiendo esas normas. Un ejemplo concreto. Para proyectos de vivienda de interés social, y lo estoy juntando con estos conceptos de la evaluación que ha hecho Eric en relación a que los caudales son muy bajos. Los caudales son muy bajos en un proyecto de vivienda de interés social. Son 70 casas, por ejemplo, 100 casas. Y entonces ponemos un alcantarillado sanitario en donde a un ramal hay 5 casas conectadas. Si nosotros hacemos el análisis para definir la pendiente de esa tubería con lo que dice el reglamento, o esa norma, perdón, porque no es un reglamento, es una norma de la IA, resulta que con esas normas la pendiente que va a tener la tubería es entre el 0.5 y el 0.6%, con lo que dice la norma. Pero si hacemos el cálculo en relación al caudal que aportan 5 u 8 casas o 10 casas, nos damos cuenta que la pendiente requerida en esa tubería tiene que ser mayor, tiene que ser de por lo menos un 3%, entre el 2 y un 3%. Entonces, ¿qué es el conflicto? Y aquí lo sumo también a lo que dijo Fernando Moreira y ha dicho Luis Fernando Rojas, en el sentido de que estamos acabando la ingeniería alrededor de reglamentos. Es decir, no estamos haciendo el análisis acerca de pautas, de lineamientos para guiar el desempeño de la ingeniería. Y ahí es donde yo aplaudo esta iniciativa de los conversatorios, porque es donde empezamos a sacar a relucir estos conceptos que deben de analizarse más a fondo. Ahora, en los conceptos y algunas de las preguntas que nos están planteando, que si las soluciones individuales pueden ser, por ejemplo, parte de la economía circular del agua. Claro que sí. Es decir, desde que usted empieza con la responsabilidad de decir, bueno, ¿cuánto es el consumo de agua que yo realmente tengo? Y entonces usted empieza a analizar su recibo de agua, no por lo que usted paga, sino que por el volumen que usted consume. Entonces usted se empieza a dar cuenta que empieza a hacer un análisis de uso racional del agua y en consecuencia podría ser un plan de reuso del agua e incluso podría ser aprovechamiento de materia. Y ahí en otra oportunidad pues podemos extender más ese concepto. Entonces yo creo que lo que estamos teniendo hoy, esta noche y en los próximos días que podamos continuar es una oportunidad para intercambiar conceptos. Hay una Sí. cosa que yo quería nada más aclarar. Estábamos hablando de normas, de decretos.
Recordemos que el decreto 33-601 fue hecho en el 2007, ¿no? Es un decreto que tiene 16 años de no revisarse, ¿no? Y si nosotros comparamos las normas de vertido de Costa Rica con las normas de vertido de los demás países en Centroamérica, nos estamos dando cuenta que ya nos estamos quedando cortos. Tenemos normas de vertido con valores más altos que Panamá, que El Salvador, que Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que hasta en eso ya estamos quedándonos rezagados, ¿verdad? Un comentario que venía en esa misma línea nos lo hacía doña Ana María González, que decía que en El Salvador está autorizado el uso de fosas sépticas como solución individual. Dice, no obstante, algunos estudios muestran que no se logra remover la contaminación orgánica disuelta en ninguna medida significativa. Esta tiene capacidad de volver séptico el ambiente donde se descargue. ¿Ustedes consideran que la biodigestión anaeróbica para tratamientos de aguas ordinarias individuales es de mayor eficiencia que fosas sépticas? Pregunta bastante puntual. Me adelanto. De Eric. Sí, pero igualmente en relación a las fosas sépticas tenemos que entender que es un proceso anaerobio. Y en consecuencia, eso de materia orgánica disuelta igualmente nos demanda otros pasos de tratamiento. E igualmente, las descargas al aire de aguas anaerobias tiene conflicto porque se oxida y entonces se generan olores. Eric. Sí, sí, con respecto a lo que decía don Luis Fernando, ahorita el comité de vertido, de hecho, está revisando el reglamento. Entonces, ha sido un proceso muy trabajoso, pero yo esperaría que en los próximos años, en los próximos meses o año, un año o 2 años, ya salga la nueva versión. Todavía no sabemos bien cómo ha, o sea, ha habido tantas intervenciones y tantos cambios que todavía no tenemos bien claro la condición final del documento, pero ahí ha estado trabajando un equipo bastante importante de personas también en ese reglamento. Y con respecto a la pregunta que hacía doña María, es cierto, ¿verdad? Los sistemas anaeróbicos tienen o los biodigestores también, se les conoce, una remoción de materia orgánica un poco inferior a la de los sistemas aerobios, ¿okay? Como los lodos activados. Sin embargo, cuando se habla de infiltración al terreno, hay investigaciones y cuando todo está bien en el drenaje, porque ya creo que fue don Elías o don Fernando los que dijeron que hay un tratamiento adicional en el drenaje, 1 metro de suelo remueve prácticamente ya lo que quedaba de esa materia orgánica. Pero realmente la materia orgánica se degrada esa materia orgánica solubilizada, ¿verdad? Se degrada muy fácilmente en el drenaje, muy rápido. Entonces, no suele ser el problema más serio de las aguas de contaminación de aguas subterráneas, como les comentaba, son más algunos compuestos inorgánicos o contaminantes emergentes que pueden causar más preocupación o incluso los microorganismos. Sí, pero eso tampoco lo remueve un sistema de aerobio de lodos activados. O sea, esos compuestos tampoco los degrada. Entonces estaríamos en las mismas condiciones, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y sí, pero digamos que para cumplir con el reglamento vertido en Costa Rica, lo que se recomienda es el proceso, o sea, vertido a cuerpo de agua, ¿verdad? No hay filtración. Lo que se recomienda es sistema anaerobio complementado con un post-tratamiento aerobio. Entonces, aprovechando un poquito la ventaja de los dos y reduciendo la carga inicial. Y ya para remover otros contaminantes, como los contaminantes emergentes o microorganismos, ocupamos tratamientos más avanzados, ¿verdad? Que son temas de investigación en algunos casos también todavía. Yes. Voy a hacer otro comentario que aquí como sembrando para luego poder cosechar un conversatorio. Una de las preocupaciones que debemos de analizar en el país es las estructuras que se tienen en estos temas. ¿Cómo es posible que tenemos una confusión entre la rectoría de los servicios y el control operativo de las mismas instituciones? Entonces, yo creo que esto en otro conversatorio nos podrá dar bastante pie, porque hemos estado diciendo controles. ¿Cómo se establecen los controles? Es decir, ¿cómo preparamos también a la ingeniería? Un día de estos hice el comentario de que muchas veces nos dicen, es que hay que trabajar los planos mecánicos. Le digo, sabe, es que en una casa hay un problema sanitario. Entonces, muchas veces nosotros
parecemos de esos bomberos que se enredan con sus propias mangueras, y nos estamos equivocando. Yo remarco estos dos aspectos para un siguiente conversatorio, en donde nosotros podamos ir definiendo de mejor forma de qué se trata el tema del agua y el saneamiento en vínculo con la salud de las personas y del medio donde las personas se encuentran. ¿Por qué? Porque en Costa Rica nos hemos enredado con los conceptos, por ejemplo, de la Agenda Verde, del desarrollo sostenible, y no hemos hecho análisis profundo de lo que es, en el mismo concepto de desarrollo sostenible, la Agenda Marrón, que tiene que ver con la responsabilidad de nosotros, emisores de contaminantes, en un asentamiento. Y somos los depredadores más grandes del medio, el ser humano. Porque yo sí creo que el ser humano es el bicho inteligente y que si hacemos las transferencias de conocimiento apropiadas, la transferencia del uso de las técnicas, la técnica puede ser individual y puede ser utilizada muy bien. La técnica puede ser colectiva y puede ser utilizada muy bien. En ese concepto, a veces nos hemos confundido y hemos dicho 1.600 sistemas llamados plantas para el tratamiento de aguas residuales que no completan procesos, que no tienen control, que no han medido cada una de las unidades operativas de las que están compuestas, esto es una complicación. Sí. Y aquí hemos conversado de contaminantes emergentes. Y yo digo, sí, muchas universidades y sobre todo en Europa y Estados Unidos están dando montones de cabeza. Y aquí nosotros también en Costa Rica le estamos dando cabeza a eso. Pero los contaminantes comunes que tienen los ríos sucios, que tienen el intermedio entre la persona y el ambiente, que están contaminados, todavía no los hemos resuelto con conflictos de lo que yo simplemente les digo a ustedes y lo llamo como todo el mundo lo llama, la caca común. Todavía la tenemos embarrada por ahí y en consecuencia tenemos que trabajar esos conceptos. Hay un aspecto que yo quiero recalcar y yo creo que es de suma importancia. Nosotros hemos estado hablando de soluciones, ¿no? Y hemos estado hablando de normativas, pero en nuestro país la mayoría de los proyectos están dirigidos hacia la gran área metropolitana, ¿no? Hace poco salió un artículo en el periódico que los proyectos que está ejecutando Acueductos y Alcantarillados tienen rezagos de 10 años y que los costos se han duplicado, más de duplicado del costo original, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que con altísimos costos y con gran duración se están resolviendo los problemas en la gran área metropolitana, pero absolutamente nadie está hablando de qué hacer en los pequeños pueblos, en zonas rurales, ¿no? Y a como vamos es algo que no se va a resolver en los próximos 30 o 40 años. Entonces, yo creo que parte del trabajo que podríamos hacer nosotros en la academia es desarrollar sistemas para mejorar esos sistemas de tratamiento en zonas rurales, ¿no? O sea, si las instituciones no lo hacen, lo podemos hacer nosotros a través de la academia, desarrollando proyectos de investigación y promoviendo en zonas rurales la implementación de sistemas que estén diseñados y adaptados a su comunidad. O sea, nosotros no podemos desarrollar unidades, como Eric dice, el 95% de los sistemas de tratamiento son lodos activados, pero los que hemos trabajado con agua nos hemos dado cuenta de la problemático que es manejar un sistema de lodos activados. No es como leo yo una memoria de cálculo donde dicen que en esta planta no hay que hacer purga de lodos porque no se generan lodos, ¿no? Y no podemos llevar una tecnología a una zona rural incrementando los costos energéticos y teniendo, ¿cómo se llama?, una dependencia de tecnológica y de mano de obra especializada que no la van a tener. Entonces, ocupamos desarrollar modelos para esas zonas en específico. Pero un punto que sí quiero mencionar también, y es que la intención del Colegio de Ingenieros Civiles de abrir este espacio no se quiere hacer como que sea un tema puntual, sino que este espacio se quiere que sea como una discusión sistemática y rutinaria que se tiene que seguir haciendo.
Entonces sí es importante mencionarle a todos los participantes que la idea que se tiene es continuar con este mismo conversatorio. Probablemente se va a proponer hacerlo una vez por mes y seguir ampliando con respecto a esta discusión, porque por ahí también nos hacían un comentario sobre el tema de normativa, la normativa de la IA, que si los panelistas están de acuerdo con esa normativa y qué cosas se deben de mejorar. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que estos temas tenemos que hablarlos, y una vez que los logremos hablar, vamos a encontrar puntos de discusión en los cuales vamos a estar en desacuerdo y otros puntos en los cuales vamos a estar de acuerdo. Pero tenemos que comenzar a trabajar en esa línea con el fin de mejorar hacia el futuro. Entonces también quisiera hacer como un comentario de cierre, tal vez, agradecerles que nos hagan un comentario sobre cómo ven ustedes el futuro del tratamiento de aguas en Costa Rica. Que se quedaron ahí. Creo que don Elías tiene la mano levantada, pero quedó como en silencio. Sí, no sé si será que se desconectó. Sí. No, aquí estoy. Vean, remarco el asunto de que ojalá haya temas para que podamos seguir analizando. Hay una situación interesante que nosotros a veces hemos dicho y hemos estado analizando en relación a las diferentes técnicas, y de pronto queremos decir que solo una técnica funciona, y yo creo que no. Yo creo que hay más cantidad de técnicas, y realmente a nivel del planeta se habla de sistemas fuera de la red, sistemas fuera de la red. Y en esa línea, en el concepto de que estos temas todo es relativo, que no hay absolutos, vieran ustedes qué interesante. Costa Rica tiene alrededor del 40% de la población en distritos, en la división política que tiene el país, en distritos menor a una concentración de 10,000 personas. El 40% de la población total del país, según también el censo ese del 2011. Y tenemos alrededor de un 20% de la población en distritos mayores a 30,000 personas. Entonces, en esa misma línea que está hablando Luis Fernando, y como mencionó Erika hace un momento, de que en otros países hay pautas que guían los procedimientos de diseño. Y entonces hay pautas para situaciones de poblaciones de 2,000 personas o para situaciones de poblaciones de 10,000 personas para condiciones extremas de altura, porque cuando nosotros estamos trabajando en esto, también tenemos que tomar en cuenta las temperaturas, porque la mayoría de los procesos que manejamos tienen que ver con microorganismos, y los microorganismos van a ser afectados por las diferentes temperaturas. Entonces, son aspectos que realmente muchas veces, como están escritos los reglamentos, esos reglamentos inhiben el desarrollo de criterios o inhiben el proceso de poder hacer ingeniería. Quiero tomar la palabra ahorita en relación con este tema de cierre que plantea Juan Carlos, de cómo vemos el tema a futuro. Yo quiero ser optimista, la verdad, porque en primer lugar hay capacidad profesional en el país, hay una alta calidad académica también, eso no lo puedo dudar. E igual hay emisoras jurídicas o empresas que andan ahí preocupadas por hacer bien las cosas. Hay otras que no tanto, pero las hay. Creo que lo que tenemos que orientar es a una reglamentación realista, sostenible en el tiempo, y que sea producto, o sea, que en esa reglamentación realmente, bueno, ya sabemos que Eric está, por ejemplo, trabajando como parte de esa comisión del nuevo decreto, de los nuevos valores, pero yo creo que hacia allá vamos, en tanto estemos seguros de que las personas que están participando de esos procesos tengan esa capacidad y esa visión, digamos, de sistemas que nos lleven a la sostenibilidad. Ya hemos hablado acá, hasta la sociedad, creo, de que no existe un sistema absoluto y único y que este es el mejor. Todo dependerá de las circunstancias que tenga cada uno de los proyectos o cada uno de los trabajos. Entonces, concluyo con que
Mi visión es optimista siempre y cuando pues tengamos esa participación de las partes y que evidentemente hay que decirlo, el colegio también debe asumir un poco su vela en lo que le corresponde para que las cosas se hagan de la mejor manera profesionalmente. Porque es al primer sitio donde le llega, casi llega un plano. Si a la hora de revisar los planos cabe también aplicar algún tipo de revisión técnica valiosa desde ese punto de vista, pues también se debería tomar en cuenta. Gracias. Yo dejo a Eric de último que haga el cierre. Yo creo lo siguiente, como decía Elías y decía Fernando, esto es un equilibrio, ¿no? Todos los sistemas son dinámicos. Si uno ve la historia, el saneamiento se ha ido modificando y no estamos usando las mismas tecnologías que hace 100 años, como decía Elías de los famosos filtros percoladores, ¿no? Pero este desarrollo tiene que existir un trabajo en conjunto entre la academia, el diseñador y el constructor, ¿no? De los sistemas. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo ir desarrollando nueva tecnología acompañada de la investigación. No es que yo voy a implementar un sistema y sencillamente no lo puedo hacer porque la normativa no me lo impide, ¿no? Pero ir comenzando en acompañamiento con la academia a ir buscando sistemas o nuevos modelos de sistemas de saneamiento, ponerlos en la investigación, incubarlos en la academia y ya una vez que esos modelos estén probados, entonces llegarle al sector de gobierno donde se hacen las normas y decirle, mire señor, nosotros hemos investigado esto, aquí tenemos todas estas tesis, tenemos todas estas investigaciones y ocupamos que ustedes implementen estas tecnologías. Porque si no estamos llegando a cosas que son ilógicas. O sea, si usted ve el reglamento, alguien que haga una plantita de tratamiento de 5 metros cúbicos por día, ocupa comprar un medidor de oxígeno disuelto y sale más caro el medidor de oxígeno disuelto que la construcción de la planta de tratamiento. Entonces uno ve que a alguien no sé quién hace los reglamentos, se le ocurrió muy bonito decir que tenemos que tener un medidor de oxígeno disuelto y no importa a quién se le aplique, hay que tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente necesario. Sí, muchas gracias, don Fernando. Bueno, con respecto a la pregunta de cierre que nos hizo Juan Carlos, yo igual que don Fernando Moreira quisiera ser optimista, ¿verdad? Tal vez también recordarles que en el documento que se mencionaba anteriormente, que la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales que mencionó don Elías, ese documento tiene un horizonte hacia el 2045 y un año, un punto de medición anterior, digamos que es el 2035. Entonces, ese documento tiene diferentes metas y acciones e indicadores. Entonces, nada más para que vean la altura de la barra a la que nos enfrentamos, en teoría, según ese documento, de aquí al 2035, 100% de las aguas residuales generadas en zonas urbanas del país, ¿verdad? O alta densidad poblacional, lo que dice el documento, deberían ser captadas y tratadas en plantas de tratamiento. Debería haber alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento en 100% de las zonas de alta densidad poblacional. Y de aquí al 2045, eso también debería replicarse al 100% de las zonas donde no se puede usar una técnica de saneamiento individual, digamos en este caso tanque séptico y filtración. Entonces vean que ya han pasado, ¿cuánto? 6 años, ¿verdad? 7 años desde que se publicó esa política, ese documento que llamamos política, y el avance de momento ha sido tímido. Entonces, ahí hay proyectos que están en proceso, esperemos que se concreten. Yo veo que el desafío más grande, porque yo concuerdo con don Luis Fernando, cuando él dice que hay capacidad técnica en el país, ¿verdad? Y hay capacidad constructiva, también hay empresas grandes en este país que podrían construirlo también. El desafío más grande que yo veo es el del financiamiento de los proyectos. Habrá que ver cómo, porque es mucho dinero, ¿verdad? Y cómo será sostenible. Y a la pregunta que dice don Fernando,
o a lo que dice don Luis Fernando en relación con la academia, yo concuerdo plenamente, ¿verdad? También en esa misma política de lanzamiento hay algunas acciones para la academia, entre ellas, bueno, publicar por lo menos un artículo por año, que eso es bastante poquito, ¿verdad? Si se cumple, sobrado. Y también hay un ítem que está relacionado con un poquito con lo que hablamos, que es generar una guía de diseño de plantas en función de la población, digamos. Entonces, por ahí eso está planteado entre las acciones a realizar. Lo que sucede es que a veces se nos olvida que existe ya por lo menos una estructura o un marco de referencia, y yo no sé si se le da seguimiento a nivel de indicadores a ese marco de referencia. Nosotros, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, yo tengo varios proyectos de investigación, casi todos orientados a esa línea, ¿verdad? De desarrollo de tecnología, como ustedes mencionaron, a nivel de sistemas anaeróbicos, que es lo que yo más desarrollo. Y estoy de acuerdo con ustedes porque el reto más grande, sí, desarrollar tecnología, pero es cómo hacer esa transferencia hacia la comunidad técnica después, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún evento posterior podemos hablar de experiencias en otros países que han funcionado bien, ¿verdad? Para ese tema, porque hay mucho todavía para hablar en esa temática. Yo igualmente, aparte ya todo lo que hemos comentado, yo creo que estamos ya a un minuto de hacer el cierre. Parte de los conflictos, Eric, es de que alrededor de la universidad desarrollamos algo, pero como no está en ningún reglamento, entonces no nos aceptan fácilmente. Por ahí está la pregunta de las biojardineras. Son los humedales artificiales y los hemos desarrollado y los hemos probado, pero igualmente hay mucha contraposición con los benditos reglamentos y entonces no se pueden aplicar correctamente, aunque la Universidad Nacional ha hecho una serie de análisis y alrededor de la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico, pero igualmente si uno coloca 2 pasos para el tratamiento de las aguas residuales para remover contaminantes, se aplican restricciones muy inconvenientes. Ahora, esa política nacional de saneamiento, yo creo que tiene que mejorarse en hacer más responsable al emisor de los contaminantes. Todas las personas debemos de participar y ese nivel de conciencia no se tiene. Entonces, hablamos de necesidades macro, pero no estamos haciendo división hacia condiciones menores en donde hay interés de muchos grupos ambientalistas, de grupos organizados en las comunidades, y entonces de pronto el tema no jala porque se quiere hacer para todo mundo igual. Y no, regreso a la misma expresión, aquí no deben de haber absolutos, todo es relativo, y en consecuencia las personas podrían estar haciendo muchas cosas con el uso racional del agua para empezar y para que se corrijan los reglamentos que nos dicen que diseñemos para 375 litros persona por día en consumo. Es decir, yo creo que hay que cambiar la actitud y pensar de que cada emisor de contaminantes puede levantar su conciencia y contribuir en las soluciones. Bueno, no sé si queda alguno pendiente de hacer algún comentario cierre. No. Ok. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles, un agradecimiento a todos los panelistas y a todos los participantes por acompañarlos. De nuevo, reitero la solicitud y a la vez tratar de comprometernos de una vez para hacer una continuación de este tema, porque creo que esto nos va a dar bastante de qué discutir. Entonces, igual, desgraciadamente nos quedaron algunas preguntas pendientes de atender, pero nos comprometemos que para la siguiente vamos a comenzar con esas preguntas para comenzar a desarrollar el tema. Entonces, de nuevo, muchas gracias a la participación de todos y por el tiempo que sacaron para acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias. Quisiera buenas también noches. Buenas noches. recordarles la encuesta, por favor, si la pueden completar. Les agradecemos muchísimo. Muy buenas De noches. acuerdo. Y sobre todo que les agradecemos cualquier comentario que tengan, siempre son bienvenidos. Gracias. Buenas noches, gracias.